las glándulas, ya sean mucosas, serosas o mixtas. Como su compañero lo dijo, bueno, su compañera lo dijo, las glándulas mucosas son células, perdón, son glándulas que no van a teñirse bien y van a ser más opacas, ¿sí? Y eso se nota acá. Para que no se les haga complicado, una glándula mucosa siempre se ve opaca, ¿sí? Son estas de acá. Fíjense, todas estas de acá son glándulas cerosas, tienen una tinción predominantemente basófila, es decir, se tiñen bien con la tinción, pero las células mucosas no. Fíjense que las células mucosas necesitan una tinción distinta para poder resaltar, ¿se entiende? Estas de acá son glándulas mucosas. ¿Por qué se ven opacas? Porque esta es una tinción hematoxilina eosina normal, y como no se tiñen normalmente con esa o no resaltan, entonces se ven de esta manera, opacas. ¿Se nota? ¿Qué dicen ahí atrás? ¿Se nota o no se nota? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo reconozco una serosa de una mucosa? Por la tinción, ¿ok? Glándulas mucoserosas son predominantemente basófilas, tinción intensa, y glándulas mucosas son tinción opaca. ¿Por qué? Porque no agarra bien el colorante. ¿Cómo reconozco una glándula mixta? Porque tiene ambos, ¿sí? Mucoso y seroso. Esta de aquí, de hecho, es una glándula mixta, ¿sí? Tiene toda esta zona mucosa y tiene esta zona serosa. Esta de acá sería netamente mucosa. ¿Se entiende? Ya. Ahora, lo que su compañera decía, en las glándulas mixtas muchas veces vamos a encontrar una estructura interesante. Aquí ya tengo mi glándula. Ya, imaginemos que estas son glándulas mucosas o células mucosas. Pero en muchas ocasiones en las glándulas mixtas vamos a encontrar la siguiente estructura. Estas son las semilunas serosas. ¿Sí? Es decir, esta sigue siendo una glándula mixta, sin embargo que tiene como una periferia, una forma de semiluna de células serosas, ¿ok? Pero aquí viene algo interesante, y si ustedes pueden ver la imagen de acá, acá yo tengo una glándula mixta con semiluna serosa, aquí yo veo células mucosas y una semiluna serosa, pero ¿qué nos dice la teoría? Que esto es un artefacto de técnica, ¿sí? ¿Cómo lo entendemos eso? Normalmente, las células mixtas se tienen que ver así, intercaladas, mucosas, serosa, intercaladas, ¿no? Pero en este caso, en el artefacto de técnica o en las placas histológicas se puede llegar a ver esta semiluna. Es un error durante la preparación histológica, ¿sí? Normalmente no hay semilunas serosas en la histología normal, ¿sí? Al momento de hacer el corte del tejido, la tinción, el preparado, la inclusión, sufre ese cambio las células, es decir, es como que las células mixtas se salen y forman su propia semiluna serosa, ¿sí? Durante la preparación de la placa histológica. Pero hay que saber reconocer, porque como nosotros estamos viendo placas histológicas, vamos a ver esto. Esto es una glándula mixta. Debería verse así, pero no vamos a ver así la glándula mixta en una placa, ¿sí? Casi nunca. Normalmente la vemos así, las glándulas mucosas con su semiluna serosa. Esa es la característica histológica de una glándula mixta, ¿ok? Todas estas porciones se conocen como acinos, y esto me estaba olvidando de explicarles. Tenemos en las glándulas la porción que secreta el contenido y tenemos el conducto por el cual atraviesan, ¿sí? A esta se conoce como la porción secretora, o también se conoce como el, ¿alguien sabe su término? Adenómero, excelente. ¿Ya? Toda esta porción es el adenómero, la porción que secreta. Se llama acino, si ustedes se acuerdan de la clasificación epitelial, por la forma acinosa que tiene, forma de gota, dicen algunos libros, ¿no? Con forma de gota, acino. Entonces, este adenómero es de tipo acinario, o sea, tiene forma de acino, y aparte va a ser un acino o mucoso o seroso, dependiendo de la célula que estamos viendo. Y tiene su porción excretora, ¿sí? Por la cual estas glándulas secretan y va siendo transportado por un conducto hacia una superficie, ¿ok? En el caso de las glándulas salivales tienen su adenómero o sus acinos y su porción conductora o excretora, ¿no? Por el cual van a tener que recorrer para llegar a donde tiene que llegar, ¿ok? En el caso de las glándulas salivales mayores, la parótida tiene su gran conducto, el de Stensen, la submaxilar tiene el de Wharton y la sublingual tiene el de Rivino. Vamos a practicar, ya Primero lo que quiero que ustedes noten es cómo identificar una serosa de una mucosa, ¿ok? Vayamos practicando. Estas células, estas glándulas o acinos de acá, ¿qué tipo son? ¿Serosos o mucosos? ¿Qué dicen?
¿Por qué? Por la tensión altamente basófila, excelente. Estos acinos de acá, ¿son serosos o mucosos? ¿Qué dicen? Serosos, bien. ¿Estos de acá son serosos o mucosos? Serosos, vamos bien. Ahora, fíjense bien acá, estos acinos de acá que estoy señalando con mi puntero, ¿son serosos o mucosos? ¿Qué dicen? No los veo confiados. A ver, ¿qué dicen? ¿Se ve mi puntero, no ve? Sí. Ya. Estos acinos del puntero, ¿qué tipo de acinos son? ¿Serosos o mucosos? Serosos. Serosos. Bien. Estos acinos de acá, ¿qué tipo de acinos son? Mucosos. En algunos casos, como en acá. Fíjense acá bien. Acá yo tengo mi acino seroso y tengo su semiluna. ¿Se nota la semiluna? Sí. Este sería un acino mixto. Acá, por ejemplo, otro. Tengo un acino seroso, semiluna. Y acá, fíjense más bonito. Acino mucoso con su semiluna. ¿Se nota, no? Estos son acinos mixtos. Excelente. Acá veamos. Estas glándulas de acá, ¿son serosas o mucosas? O mixtas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven? Sí, hay más mucosas, una que otra es serosa, por ejemplo, estas de acá, tienen su glándula mucosa con su semiluna serosa. Por ejemplo, acá tenemos una gran glándula mucosa y su semiluna serosa. ¿Se nota? Sí, ¿no? Ok. Estamos bien. Entonces, no se olviden de reconocer eso, porque va a ser importantísimo para muchas cosas, no solo para la glándula salival, ¿ya? Porque el páncreas, que lo hemos visto ayer, ¿no? También es una glándula serosa. Sí, y se veía de la misma forma, ¿no? Acinos con gran tensión basófila, ¿ok? Ya. Cuando nosotros hablemos de glándulas salivales, tenemos que entender lo siguiente. Las glándulas salivales o los acinos de las glándulas salivales tienen sus conductos excretores, lo que ya habíamos hablado. A esos conductos excretores reciben un nombre y apellido, ¿sí? Al conjunto del adenómero con toda la porción excretora se le conoce como la cialona, excelente. La cialona, es decir, la cialona comprende al adenómero con la porción conductora o excretora. Esta porción conductora o excretora tiene tres segmentos o tres zonas histológicas, no es directamente un solo conducto. Tenemos la primera porción que es el conducto intercalar, por eso les decía que la parótida y el páncreas se parecen bastante ayer, porque ambos poseen un conducto intercalar, ¿no? El conducto intercalar, ¿cómo se reconoce en placa histológica? Es un conducto tiene su luz y sus células son de tipo cúbicas simples, ¿sí? El conducto intercalar se caracteriza por tener células cúbicas simples. Después del conducto intercalar sigue el conducto estriado. Este conducto estriado, ¿qué tipo de epitelio tiene? Epitelio cilíndrico, ¿ok? Epitelio cilíndrico y una luz. No van a confundir con las glándulas, por si acaso. Se ven así. Pero hay algo más que llama la atención del conducto estriado. El conducto estriado recibe el nombre estriado porque en las proyecciones de la membrana basal de las células tiene estriaciones de esta forma, ¿sí? Por eso se le ha denominado conducto estriado, ¿ok? Es de epitelio cilíndrico simple con estriaciones en la membrana lateral, en la membrana basal, perdón. Y después del conducto estriado tenemos el conducto excretor, ya que sería la porción final. ¿Qué tipo de epitelio le ven al conducto excretor? Cúbico estratificado, ¿sí? Es un epitelio tipo cúbico estratificado. Vamos a ver un conducto y vamos a ver dos o más capas de células, principalmente cúbicas, ¿sí? La capa apical. Entonces un conducto, el conducto excretor es cúbico estratificado. ¿Hasta aquí se entiende? Lo vamos a reconocer, a ver. Acá yo veo, bueno, ya me dice la atención, ¿no? Pero acá yo veo un conducto de células cilíndricas, ¿sí? Y si yo hago un aumento, o lo veo de más cerca, puedo ver que en las zonas basales tienen estriaciones. ¿Qué tipo de conducto sería este? Son células cilíndricas. Estriado. Ya. Vayámonos a este. Tengo un conducto, ¿qué tipo de células son acá? ¿Cúbicas o cilíndricas? ¿Qué dice?
sea más cilíndrica que cúbica, ¿ya? En base a eso, ¿qué tipo de conducto estaríamos observando? ¿El intercalar o estriado? Si son células cilíndricas, a ver, veamos otro conducto. Acá yo veo otro conducto. Bueno, me lo está marcando. ¿Qué tipo de epitelio tiene acá? Epitelio, lo de atrás no están hablando nada, o no lo ven. ¿Qué tipo de epitelio tiene Joel? ¿Cilíndrico? ¿Qué dice usted? ¿Te llamabas Brian? Me van a funar. Gary, ¿verdad? Gary Andrés. Gary, ¿qué tipo de epitelio vemos ahí? ¿Cilíndrico? ¿Qué dice usted? ¿Qué tipo de epitelio ve ahí? ¿Cúbico usted? Arturo, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio ve usted? Cilíndrico. ¿Quién da más? Luciana, ¿qué tipo de epitelio ve ahí? Cilíndrico. Eric, ¿qué tipo de epitelio ve ahí? ¿Usted, Yasmin? ¿Usted, Isabel? ¿Usted, Aaron? Es cúbico. ¿Sí? Es un epitelio cúbico. Es un poquito complejo de diferenciar, ¿ya? Las células cilíndricas son más alargadas y más delgadas, ¿sí? Estas predominan su anchura, más que su altura incluso, ¿no? Fíjense, esta célula es bastante ancha y con respecto a su altura, ¿sí? Esa es característica del epitelio cúbico. Esto de acá es un epitelio cúbico. Por ende, ¿qué tipo de conducto es? Conducto intercalar, excelente. Uy, acá se ve otro. ¿Qué tipo de conducto vemos acá? ¿O qué tipo de epitelio vemos en este conducto? Cúbico estratificado. ¿Cuál sería entonces? Conducto excretor. ¿Se entiende hasta allá atrás? ¿Sí? Porque eso va a entrar en su examen de reconocimiento. Ya. Entonces, sabiendo que las células o las glándulas salivales tienen su adenómero, sus conductos excretores con diferentes porciones, vamos a empezar a describir a las glándulas. La glándula, y estas son preguntas de examen, ¿no? La glándula parótida es una glándula completamente serosa, ¿sí? Es decir, si a nosotros hacemos un aumento de la glándula parótida, no vamos a ver ni un acino mucoso ni un acino mixto, netamente serosa. ¿Por qué se caracteriza a los acinos serosos? Por tinción predominantemente basófila, ¿sí? Y si ustedes le echan ojito a estas imágenes, no hay ni un solo conducto, pero no hay ninguna sola glándula mucosa ni mixta. Esto nos puede llegar a confundir. ¿Qué es esto, chicos? Son tejido adiposo, ya son células adiposas blancas. La parótida, y anoten eso bien, la parótida sí tiene tejido adiposo. Y dependiendo de la persona, si es una persona con gran consumo de grasas obesas, su parótida va a tener más todavía de tejido adiposo, ¿ok? Es normal, ¿sí? No es raro. Es parte del tejido adiposo de la parótida. Pero fuera del tejido adiposo no tiene nada más. Obviamente por fuera tiene su cápsula, tejido conectivo, tiene sus tabiques, pero es lo normal de una glándula, ¿no? Después no vemos nada relevante. La glándula submandibular, ¿ya? Esta glándula submandibular es una glándula mixta, ¿sí? Va a tener acinos mucosos, serosos mezclados. Pero ¿cómo yo me identifico que es una glándula submandibular? Si yo veo un panorama general de la glándula, va a predominar lo seroso. Si nosotros hacemos como un conteo, fíjense en esta imagen de acá. Acá yo veo seroso, pero acá hay un poquito de mucoso, ¿sí? Es mixta, tiene ambos, pero ¿quién gana? Los serosos. Eso es característico de la submandibular, así se reconoce una submandibular, ¿ok? Evidentemente va a tener lo mismo, va a tener su conducto intercalar, su estriado, va a tener su excretor, pero eso no me va a decir nada, ¿sí? Lo que me ayuda a determinar histológicamente hablando es la proporción de seroso y mucoso. En este caso, la glándula submandibular va a tener más cantidad de seroso que de mucoso, ¿sí? Lo que es totalmente opuesto a la sublingual también es una glándula mixta, pero le va a ganar lo mucoso, ¿sí? ¿Se entendió? Si ustedes se fijan acá, yo veo en todo el sitio de la sublingual células mucosas, llena de células mucosas. Obviamente hay glándulas mixtas, ¿no? Pero aquí, ¿qué predomina? Lo mucoso. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, yo les hago preguntas. ¿Cómo reconocemos parótida? Gary, ¿cómo reconocemos parótida? Puro acinos cerosos. ¿Qué más? Tiene tejido adiposo. A ver, Eric, ¿cómo reconocemos sublingual?
mixta y predomina lo mucoso. Lo mucoso, excelente. Luciana, ¿cómo reconocemos su mandibular? Seroso. No se van a olvidar de eso, ¿ya? Con eso se reconoce. Y ya para terminar este tema y hablar del otro, la saliva, todas estas glándulas que hemos visto producen la saliva, ¿no? No me acuerdo cuánto era aproximadamente 1,5 litros creo de saliva que se produce al día, no me acuerdo, está un dato bien rebuscado que tiene el rostro, ¿ya? Pero lo que nos interesa acá es la composición de la saliva. La saliva, fíjense que tiene una composición amplia, tiene proteínas, amilasas, tiene un montón de cosas, ¿no? De las más resaltantes, o de toda la composición que tiene la saliva, fíjense que nos va a ayudar a humedecer la mucosa, ¿no? La mucosa oral, nos va a ayudar a amortiguar. ¿Qué tienen ustedes por amortiguar? Ya. ¿Qué dicen por atrás? ¿Qué dice Aarón? ¿Qué tiene usted por amortiguar? Bueno, ¿no? Muchos entendemos como que va a evitar un golpe fuerte o algo, ¿no? Van a tener mucho cuidado con ese término, porque amortiguación también se refiere a algo químico, que es evitar cambios de pH, ¿sí? Y básicamente la saliva es de predominancia ácida, ¿no? Peor si estamos una noche durmiendo, despertamos, la saliva es ácida, ¿sí? Tampoco es full ácida, ¿no? Y esa acidez justamente es la que nos ayuda a evitar proliferación de microorganismos en la boca, porque nuestra boca ya de por sí tiene bacterias, ¿no? Y montones, pero de ahí a que se vaya a bacterias patógenas, la acidez de la saliva es la que nos evita esta proliferación innecesaria, ¿no? Entonces también tiene capacidad de digerir carbohidratos. En la boca, ya justamente con la saliva ya se empieza una digestión del alimento, pero la saliva solo tiene capacidad de digerir carbohidratos simples, ¿sí? Por ejemplo, ustedes agarran una cucharita de azúcar, una pizquita, se lo ponen en la boca y se deshace, ¿sí? O agarran el algodón de azúcar, que es azúcar del más simple, y se lo meten a la boca. ¿Qué pasa con ese algodón de azúcar? Se deshace porque la boca o la saliva tiene capacidad de degradar estos carbohidratos, estos azúcares, pero sencillos. No es lo mismo que ustedes agarren y coman un pan. El pan no se deshace en la boca porque es un azúcar complejo, ¿ya? Complejo. Entonces en la saliva se degradan carbohidratos sencillos, facilitos, como el azúcar común, los azúcares más simples, gracias a que se degrada a una enzima. Y esto, anótenselo. A la amilasa salival, ¿sí? Porque así como hay amilasa salival, hay amilasa pancreática, ¿sí? Y eso se produce en el páncreas. No, la amilasa salival es la que se produce en la saliva. Si no la quieren llamar amilasa salival, también se llama hialina, ¿sí? Cualquiera de los dos. Esa me va a ayudar a degradar los carbohidratos, ¿ok? Tiene control en la microbiota gracias al ácido, gracias a algunas enzimas como lisocimas, y tiene una función inmunitaria. ¿Por qué? Porque tiene presencia de anticuerpos, principalmente los anticuerpos IgA, que son de tipo secretor, ¿no? Datos de la saliva, de ahí nada más. A ver, partamos, reconozcamos. Esta placa, en conjunto, si ustedes les apareciera esta placa en su examen, ¿qué glándula dirían que es? ¿Y por qué? Las dos, son parte de la misma placa. Submandibular, ¿por qué submandibular? Porque imita la predomina hacia la Ya. ¿Quién dice otra cosa? ¿Qué es usted, Yasmín? No sé si sería submandibular porque no logro ver una No, desde ya les digo que no hay mucosas. No se ve ni una mucosa en la placa, por si acaso. Es netamente serosa, ¿ya? Si ustedes le echan bien el ojo, no hay no hay ninguna glándula mucosa, ni una, ¿sí? Todas son acinos serosos. En base a ese criterio, ¿qué glándula estaríamos viendo? Parotis. Bien, pero vayámonos más allá. Aquí yo veo un conducto cortado, obviamente longitudinalmente, no está como el corte típico que conocemos. ¿Qué tipo de epitelio tiene este conducto? Cúbico simple, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por ende, ¿qué tipo de conducto es? Intercalar, muy bien. Acá veo otro conducto igual. ¿Qué tipo de epitelio tiene?
Cilíndrico simple. No se notan las estriaciones, pero ¿qué tipo de conducto sería? Estriado. Bien. Listo. Entonces, yo creo que nos ha quedado claro. A ver, yo tengo una placa por acá. Si alguna vez necesitan consultar alguna placa histológica, encontré yo un atlas bonito, que es este que se llama Atlas Zaragoza. Ya anótenselo para que lo vean en su casa. Lo voy a pasar el link igual, ya. Fíjense, aquí tiene todo, básicamente. Yo me quiero ir a, por ejemplo, ahorita estamos hablando de digestivo. ¿Ya? Aquí hay placas de todos los tejidos. ¿De qué estamos hablando? De glándulas salivales. Ahora veamos la sublingual. ¿Qué tan cierto es lo que hemos hablado? Ya fíjense, es una vista panorámica. De vista panorámica vemos varias estructuras, pero principalmente vemos glándulas mucosas. Aquí hay algunos tabiques de tejido conectivo, que es normal en las glándulas. Y aquí yo veo un conducto, no sé si lo puedo agrandar, creo que no se puede, lo único malo, son imágenes que ya están prediseñadas. Aquí se ve mejor. ¿Qué conducto es este? O primero, ¿qué epitelio tiene este conducto? Fíjense que no es un conducto bonito. ¿Cúbico qué? Ratificadísimo, se nota a leguas que tiene varias capas. Por ende, ¿qué tipo de conducto sería? A ver, confirmemos con sus etiquetas. Conducto intralobulillar, que básicamente es el excretor, ¿sí? Hay varios conductos. Cuando en las glándulas hablamos, van a escuchar mucho. Conducto intralobulillar, interlobulillar, ¿sí? Intra es cuando está dentro de todo el lóbulo de la glándula, e interlobulillar es cuando es de 2 o más lóbulos, ¿sí? Pero un concepto, bueno, una término que es importante también saber, ¿ok? Pero aquí se ven, fíjense, predominancia en la glándula mucosa. Entonces, el sublingual. Ahora veamos otra, no sé cómo. Veamos la submandibular. ¿Ya? Aquí se ve bonito, fíjense. Aquí hay puros acinos serosos. Y solo, no sé qué lo ve. Solo veo en este sector. En este sector se ve acinos mucosos o mixtos, ¿sí? Por esa predominancia de seroso sobre lo mucoso, ¿qué tipo de glándula es? La submandibular, ¿ok? ¿Quedó claro, no? ¿Alguien no le quedó claro? Ya. Entonces, eso sería con la parte de digestivo 1. Vayámonos con digestivo 2. Ya, ¿qué vamos a tocar del sistema digestivo 2? En la parte 1 hemos hablado principalmente de cavidad oral. Sí, en el tubo digestivo, o en parte 2 vamos a hablar del tubo digestivo, que comprende esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y el conducto anal. ¿Sí? Eso sería el tubo digestivo. Una vez que nosotros metemos el alimento a la boca, deglutimos, ¿cuál es el recorrido? Y cuáles son las características de cada segmento de donde recorre el alimento. ¿Okay? Como introducción al tubo digestivo, ustedes tienen que saber que todo conducto o todo tubo tiene sus capas, ¿sí? Al igual que las arterias tienen sus capas, una túnica interna, media y externa, los tubos digestivos también tienen capas. Van a tener 4 capas, todo, desde el esófago hasta el intestino del grueso, tienen 4 capas, ¿sí? Y la vamos a diferenciar. Aquí yo tengo, digamos, un tubo, o un tubo digestivo. Hay una capa, que es la capa que reviste la superficie de este tubo. Si reviste la superficie de un tubo o de una cavidad, ¿qué tipo de tejido veríamos acá? Tejido epitelial, ¿no? Es el que reviste la superficie. A este epitelio de revestimiento se conoce como la mucosa. Sí, ya lo hemos tocado varias veces, ¿no? ¿Qué es mucosa? ¿Qué es mucosa, Luciano? ¿No? ¿Qué es mucosa? ¿Cómo te llamas? Me olvido tu nombre. Luis. Luis. ¿Qué es mucosa, Luis?
Tejido epitelial. Nada más, Arturo, ¿qué es mucosa? ¿Qué es mucosa? Excelente, ya. Porque esto también es tejido epitelial, sí, pero a esto no se le llama mucosa, a la piel no se le conoce como mucosa. Mucosa es un tejido epitelial que recubre una cavidad que se abre al exterior, ¿sí? La cavidad oral no está afuera, sino se abre al exterior. Todo lo que está revestiendo cavidad oral es mucosa. Todo el tubo digestivo se abre al exterior, es mucosa. Cavidad vaginal se abre al exterior, es mucosa. Cavidad nasal, cavidad del oído externo, es mucosa. ¿Me entiende? Ok, entonces, a la primera capa que tiene relación con la luz de un conducto, de un tubo, en el tubo digestivo se conoce como mucosa. Esta mucosa va a variar porque es epitelio. Dependiendo de qué segmento del tubo digestivo estamos viendo, va a ser un diferente tipo de epitelio. Puede ser plano estratificado, puede ser cilíndrico simple, etc., ¿no? Debajo de la mucosa, o sea, obviamente debajo del epitelio que encontramos su membrana basal, lo que ya conocemos del epitelio. Pero debajo de la mucosa va a haber una zona de tejido conectivo, ¿ya? En el cual se pueden encontrar glándulas, ¿sí? Glándulas provenientes del tubo digestivo. A todo este segmento se le conoce como submucosa y tiene relación, porque si está la mucosa, por debajo está la submucosa, o sea, debajo de la mucosa, ¿ok? Esta submucosa, como les dije, va a tener tejido conectivo, vasos sanguíneos, va a tener una que otra glándulas, dependiendo del segmento que estamos observando. Algo interesante es que entre la mucosa y la submucosa va a haber una fina pero delgada capa de músculo, ¿sí? Es decir, entre la mucosa y la submucosa hay una delgada capa de músculo. Y se observan las placas histológicas, ¿sí? Es decir, es como si fuera un límite entre la mucosa y la submucosa. A esa delgada capa de músculo liso le conocemos como la muscular de la mucosa, ¿sí? Es decir, es como si la mucosa tuviera su propia capa muscular, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? Por fuera de la mucosa, es decir, exterior a la mucosa, vamos a tener una capa gruesa. Uy, ya no da mi robo. ¿Quién tiene robo? Préstame. ¿Alguien? Por favor. Me voy a comprar otro marcador. No, justamente saqué mi marcador, pero no sé si sirve de negro. A mí, bueno, no pasa nada. Por fuera de la submucosa, oye, tenemos una gruesa capa de músculo, tejido muscular. ¿Cómo se llama esta capa de tejido muscular? La muscular externa. Pero algo interesante de esta muscular es que está dividida en dos capas, ¿sí? Va a haber una capa que está más interna y una capa que está más por fuera. A la capa interna la conocemos como muscular interna, o también se llama la capa circular interna, ¿sí? Y a la de afuera la conocemos como la capa longitudinal externa. ¿Por qué, o cuando hemos visto tejido muscular, cuál era la diferencia entre una fibra longitudinal, un corte longitudinal de una fibra y un corte transversal? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Por qué se llama capa circular? Porque este tubo digestivo lo estamos cortando de manera transversal. Ya agarramos un esófago y el corte, y eso es lo que estamos observando. La capa circular va a ser un corte longitudinal de la fibra, entonces las fibras se van a ver completas. Y se llama circular porque todas las fibras siguen el sentido del tubo digestivo, es decir, le dan vueltas, son circulares. Pero la capa longitudinal externa son fibras que, a ver, aquí yo tengo mi esófago, ¿no? La capa circular se llama circular porque le va a dar vueltas al esófago. Entonces, si yo hago un corte transversal, se ve eso exactamente, la disposición circular. Pero la capa longitudinal son fibras que acompañan en el mismo sentido que el órgano. Es decir, si estaba vertical, las fibras también son verticales. Si yo le hago un corte a estas fibras, ¿cómo se van a ver las fibras? De esta forma, ¿no? Como pequeños segmentos cortados. ¿Se entiende, no? Lo que hemos visto en tejido muscular, chicos. ¿Ahora sí se entendió?
Es por la disposición que tienen las fibras. La capa interna le rodea circularmente al órgano y la capa longitudinal le acompaña de manera vertical. Y si yo hago un corte de eso, voy a ver la capa circular interna porque le está rodeando al órgano y una capa longitudinal. ¿Por qué? Porque iba en el mismo sentido del órgano, ¿sí? Entonces ahí están las dos capas del músculo, ¿sí? La capa circular interna y la capa longitudinal. Y por fuera de esta capa muscular vamos a tener una capa de tejido conectivo también y dependiendo, ¿sí? La capa más externa puede recibir dos nombres. Se llama o bien adventicia o bien se puede llamar serosa. Pero van a tener mucho cuidado acá. No todas se llaman serosas ni todas se llaman adventicias. A los únicos segmentos del tubo digestivo que hablamos de serosa son los órganos que están peritonizados, ¿sí? Por la proyección de la membrana serosa del peritoneo. ¿Qué órganos son peritonizados? A ver, denme una lista. Hígado. ¿Hígado es peritonizado? ¿Qué dicen? No, pero no es tubo digestivo, ¿no? ¿Qué otros órganos? Estómago. ¿Es peritonizado? ¿Sí o no? ¿Por qué proyecciones está peritonizado? ¿Qué proyecciones del peritoneo revisten al estómago? En los epiplones, ¿no? Epiplón mayor, epiplón menor. ¿Qué otro órgano está peritonizado? Todo el intestino delgado. ¿A través de qué proyección del peritoneo? Mesenterio, ¿no? ¿Qué otro órgano está peritonizado? El grueso. Sí, obviamente más que todo el transverso, parte de sigmoides, ¿no? Tienen proyecciones del peritoneo. Por ende, estos órganos son peritonizados y su tercera o cuarta capa se conoce como serosa, ¿sí? Vamos a hablar de capa serosa solo a los órganos que tengan o estén revestidos por peritoneo, ¿sí? Solo a esos órganos se le conoce su cuarta capa serosa. Los que no son peritonizados, su capa o su cuarta capa se conoce como adventicia. ¿Qué órgano no está peritonizado? Esófago. Esófago no tiene relación con peritoneo. Entonces su cuarta capa no se va a llamar serosa, se va a llamar adventicia. Otro órgano que tiene adventicia pero que no es tubo digestivo es la vesícula biliar. ¿Se acuerdan? Ayer hemos escuchado de eso, ¿no? La vesícula biliar también tiene adventicia, ¿no? Pero principalmente el esófago es el único que no tiene serosa, ¿sí? En cirugía al menos, nosotros en histología sabemos que tienen 4 capas, ¿no? Y excepción del esófago que en vez de serosa es adventicia. Pero es tanta la diferencia del esófago que en cirugía dicen que el esófago solo tiene 3 capas, ¿sí? Porque la adventicia es delgadita, pero no tiene serosa. En cambio el resto de órganos sí tiene serosa, ¿ok? Ya. Ahora, cosas importantísimas. Tenemos mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia. En la capa submucosa, es decir, en acá, puede haber, o hay, no más que puede haber, hay fibras de tejido nervioso circulando en toda la capa submucosa. Esas fibras de tejido nervioso me van a formar un plexo. ¿Saben qué es un plexo? ¿Qué es un plexo, no? Claro, un conjunto, una anastomosis de varias, ya puede ser de vasos, etcétera, ¿no? En este caso son de fibras nerviosas. Este plexo que van a formar a nivel de la capa submucosa se va a llamar el plexo de Meissner. Y lo han escuchado segurísimo. Voy a ser el de su compañero. El plexo de Meissner, o también se llama plexo submucoso. Es más fácil submucoso, ¿no? Porque se encuentra en la submucosa. Este plexo de Meissner va a derivar, tengo aquí el sistema nervioso central, tengo la división somática, tengo la división autónoma, de la división autónoma tengo la división parasimpática, la simpática, y tenía la división entérica, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? De esta división entérica es de donde nace el plexo de Meissner, que va a revestir todo el tubo digestivo. Y también va a haber otro plexo. Entonces, este plexo de Meissner que se encuentra en la submucosa, su función ¿cuál es? Es inervar a las glándulas principalmente, ¿sí? Va a inervar a las glándulas que estaban en la submucosa y les va a hacer que empiecen a secretar su contenido, ¿sí? Las inervaciones de las glándulas, una glándula que es inervada, cada vez que lo quiera, va a empezar a secretar y cuando no, se detiene la secreción. ¿Qué otro plexo encontramos en el tubo digestivo? Entre las dos capas musculares, entre la circular interna y la longitudinal externa, hay otras fibras nerviosas circulando,
en todo el tubo digestivo. También me forman otro plexo. A este plexo que está entre las dos capas musculares se le conoce como el plexo mientérico. El plexo mientérico o de Auerbach, ¿sí? Ok. Ese plexo mientérico de Auerbach me va a inervar a toda la capa muscular. Y un músculo inervado, ¿qué hace? Contraerse, ¿no? Entonces, gracias al plexo de Auerbach es que el tubo digestivo tiene una capacidad importante que es peristaltismo, ¿sí? ¿Saben qué es el peristaltismo? Es esos movimientos rítmicos, ondeantes que tiene el tubo digestivo y que permite que una vez que yo trague el alimento llegue desde acá y llegue hasta mi sigmoides, ¿sí? ¿Se entiende, no? Un grande recorrido de más de 10 metros o 11 metros que tiene que recorrer, lo hace. Gracias aquí a los movimientos peristálticos de las fibras musculares de la capa del tubo digestivo. Por ahí escuché un dato curioso, no me acuerdo si lo leí en el Rosso o dónde lo escuché, pero nos dicen que las ondas peristálticas son tan pero tan fuertes que vos a la persona la podés colgar del techo patas arriba y le pedís que trague algo, igual va a ir en el sentido del tubo digestivo, ¿sí? Es decir, estas ondas son rítmicas y fuertes para llevar el alimento hacia donde tenga o su recorrido específico, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda del tubo digestivo? Es fácil. Toda esta estructuración la tiene el esófago, la tiene el estómago, la tiene el intestino delgado, el intestino grueso, ¿sí? Lo mismo tiene. Obviamente lo que varía es el epitelio, alguna que otra glándula, alguna que otra estructura, pero tiene las 4 capas. Entonces no hay mucha dificultad en volver a memorizar qué capa tiene el esófago, qué capa tiene el estómago, tiene lo mismo, ¿sí? Partamos con el esófago. El esófago en cuanto a capas, lo mismo, tiene su mucosa, tiene su submucosa, tiene su muscular, circular interna, longitudinal externa y tiene su adventicia, en este caso, porque no es un órgano peritonizado. Como datos anatómicos que ustedes se lo saben, el esófago es un conducto de aproximadamente 25 centímetros que conduce el alimento desde la cavidad oral o de la faringe hasta el estómago, ¿ok? Algo interesante a destacar es que el esófago, ¿y dónde está mi puntero? Va a tener lo que se conoce como esfínteres, ¿sí? Va a tener 2 esfínteres el esófago. Hay un esfínter que está superior, que se conoce como esfínter esofágico superior, y hay un esfínter que está en el punto de conexión con el estómago, que se conoce como esfínter esofágico inferior, o también se llama carnes, ¿sí? ¿Para qué me sirven los esfínteres? ¿Cuál es la función del esfínter? Los esfínteres, una vez que el alimento pasa, se contraen y así evita un flujo retrógrado. ¿Qué es retrógrado? Que regrese, ¿no? Entonces, una vez yo trago, no quiero yo que mi alimento se vuelva a mi boca, ¿no? Entonces, el esfínter se contrae y evita el paso del alimento. Ahora, lo mismo acá. ¿Cuál es la función del esófago? Conducir alimento. No tiene mucha función relevante dentro de la digestión. Él simplemente conduce el alimento que uno traga, o deglute, perdón, tragar está feamente dicho. Deglute, ¿ya? Está compuesto por mucosa, por submucosa. Lo importante de acá es que la mucosa del esófago es de epitelio plano estratificado, no queratinizado. ¿Cuáles son, Luis, las características del epitelio plano estratificado no queratinizado? ¿Cómo se ve en placa histológica? Tiene la diferencia que yo ubico entre el tejido plano estratificado no queratinizado y queratinizado es que el no queratinizado aún conserva los núcleos. Núcleo superficial. Queratinizado no. Es la única diferencia que puedo ver. Claro, está bien eso, ¿no? Pero, ¿y cómo se ve el plano estratificado en placa histológica? Así. ¿Cómo es así? Plano. Y estratificado. Evidentemente es un epitelio de varias capas, ¿no? Por eso se llama estratificado. Y su capa apical es de células planas, ¿no? Eso, está bien, pero Luis. ¿Ya? Y obviamente se quieren diferenciar del queratinizado, del no queratinizado, lo que su compañero dijo, ¿ya? Entonces el esófago es un epitelio plano estratificado. No hay queratina, 0 queratina, ¿sí? No tiene queratina. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, este epitelio plano estratificado y se ve bonito, ¿no? Fíjense que esto sería la submucosa. Ya que hay tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo ven acá? ¿Denso o laxo? A ver, piensen bien o vean bien.
¿Qué tipo de tejido conectivo ven acá? ¿Nadie? Se ven varias fibras. Se ven muchas fibras. ¿Ya? Se ven algunas que otras células. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de tejido conectivo es? ¿Denso o laxo? ¿Quién dice más? ¿Denso o laxo? A ver, levanten la mano los que dicen denso. No, mentira. ¿Y los que dicen laxo? ¿Y los demás? Ni uno ni otro. Ya. Es un tejido denso, ¿sí? ¿Ya? Pero ahora lo que quería que nos demos cuenta, aquí está la mucosa y aquí está la submucosa, pero aquí se ve una capa de músculo, y es lo que les decía, es un límite entre la mucosa y la submucosa, es la muscular de la mucosa. Toda esta capa rojita bonita, ¿se nota, no? Es la muscular de la mucosa, es fibra muscular lisa, ¿sí? Que está rodeando a la mucosa, ¿ok? Y debajo de la submucosa estaría la muscular con las características que ya conocemos. Algo interesante a destacar es que en la submucosa del esófago hay glándulas, ¿ok? Hay glándulas y reciben el mismo nombre del órgano, glándulas esofágicas, ¿no? Hay glándulas, vamos a hablar ahorita de glándulas. Ahora, el músculo del esófago o la capa muscular del esófago va a tener unos datos importantísimos, ¿ya? Aquí yo tengo mi conducto esofágico. Y aquí está el cardio, digamos. Voy a borrar un cachito. Voy a borrar esta zona. Ya. Ahí tengo mi conducto esofágico. Histológicamente se divide en 3 segmentos, histológicamente hablando, ¿no? Anatómicamente son 4, pero cervical, aórtica, torácica y no me acuerdo qué. Pero histológicamente son 3. Vamos a dividir un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. ¿Por qué se divide así? O gracias a la capa muscular, a las fibras musculares de la muscular externa. ¿Qué nos dice la teoría? Normalmente en todo el tubo digestivo, desde el músculo que predomina en la capa muscular es el liso, ¿sí? Pero a nivel del esófago y solo a nivel del esófago hay 2 tipos de fibras musculares, ¿sí? En la capa, en el tercio superior, vamos a encontrar músculo estriado visceral. Es decir, su capa muscular externa es de tejido muscular estriado visceral, ¿ok? La capa media es de lo mismo, músculo estriado visceral, pero mezclado con fibras del músculo liso, ambos, ¿ok? Y la capa inferior o el tercio inferior es netamente músculo liso, ¿sí? Esa es la diferenciación histológica del esófago. En el tercio superior es músculo estriado visceral, en el tercio medio tiene una mezcla de ambos, ¿sí? Hay fibras musculares estriadas viscerales, hay fibras musculares lisas, pero después en el tercio inferior es netamente tejido muscular liso, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. ¿Eso es solo en la muscular externa? Sí, en la muscular externa. La muscular de la mucosa siempre es músculo liso, ¿sí? Ahora, a esta unión del esófago y del estómago, ¿cómo lo conocemos? Cárea también, ¿no? Ya. Si nosotros agarramos, ahorita vamos al anfiteatro y seccionamos el esófago del paciente, vamos a ver que en este punto de unión entre el esófago y el estómago va a haber una línea, ¿sí? Así. Es decir, la mucosa del esófago se va a ver diferente de la mucosa del estómago. Creo que hay una imagen, voy a buscar, a ver. ¿Qué era? ¿Tenemos tiempo? Ah, bueno.
Bueno, no la pillo, quería pedir una imagen real. ¿Ya? Pero si ustedes agarran miran esos tejidos y hacen una sección, esta sería la mucosa del esófago, y en el punto donde se está uniendo con el estómago, la mucosa del estómago es de esta forma, ¿sí? Y ahí dejan una línea. ¿Se nota esta línea? Esa línea se ve igual en el cadáver, o nosotros igual tenemos esa línea. A esa línea se le conoce como, voy a poner la diapositiva. A esta línea se la conoce como la línea Z, ¿sí? O también se llama como línea de transformación. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un estudio histológico de esa zona, vamos a ver cómo el epitelio cambia, ¿sí? El epitelio del esófago es el que hemos hablado, plano estratificado sin queratina. Y el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple. Entonces tiene que haber un punto donde cambien. El punto donde existe ese cambio de estratificado plano a cilíndrico simple es a nivel de la línea Z o zona de transformación, ¿sí? Entonces esa línea Z es lo que macroscópicamente se ve de ese cambio abrupto de epitelio, ¿ok? Listo. El estómago. Voy a borrar mi... ¿Borro esto? ¿Ya? El estómago es un órgano bastante flexible, ustedes ya saben sus características, tiene un fondo, un cuerpo, un cardias, un antro, la porción pilórica. En el píloro también destacamos otro esfínter, que es el esfínter pilórico, ¿no? Este esfínter pilórico es interesante. Una vez que el alimento del esófago pasa al estómago, el esfínter del cardias se cierra. Y el esfínter pilórico también se cierra, ambos esfínteres se cierran. Entonces aquí se queda el alimento sufriendo una digestión parcial, que ahorita vamos a explicar por qué. Y una vez que ya pasa aproximadamente 6 horas, o la teoría nos dice que hasta 6 horas, el alimento se vacía del estómago, una vez consume, ¿no? Entonces pasa, se abre el píloro y pasa al intestino delgado, ¿ok? ¿Qué me interesa acá? La estructuración del estómago. El estómago tiene las mismas capas que conocemos, mucosa, submucosa, muscular y serosa en este caso, ¿no? En el caso del estómago es el único órgano que tiene 3 capas musculares, ya no tiene 2. Tiene circular, tiene longitudinal, pero se le agrega una más, que es la oblicua. ¿Sí? Solo eso, después no hay diferenciación, viene lo mismo. Lo que más varía en el estómago es su mucosa. La mucosa, aquí yo tengo un estómago, las capas superficiales van a generar estas capas profundas, llenas de células de tipo cilíndrico simple, porque ese es el epitelio del estómago, cilíndrico simple, ¿ok? Pero van a haber estas glándulas profundas que van a tocar hasta la submucosa, ya tocan la submucosa, son glándulas bien profundas. A estas glándulas se les conoce como glándulas gástricas, ¿no? Porque pertenecen al estómago. Hay 3 tipos de glándulas gástricas. Tenemos las glándulas cardiales, tenemos las glándulas fúndicas y glándulas pilóricas, ¿ok? Las que son de mayor predominio o hay en mayor cantidad son las fúndicas, ¿sí? Esas son las que están distribuidas. Uno puede pensar, las cardiales solo se encuentran en el cardias, las fúndicas solo en el fundus y las pilóricas solo en el píloro, sí. Pero las fúndicas se encuentran en todo el cuerpo, no solo en el fundus, también se encuentran en todo el cuerpo gástrico, ¿ok? Las glándulas gástricas tienen esta misma adaptación, forman criptas, o sea, forman zonas bien profundas. A estas zonas profundas se les conoce como criptas gástricas, ¿ok? Y estas criptas gástricas van a estar llenas de células, y ahorita vamos a explicar qué tipo de células vemos, ¿ok? Y cuál es su función. Y aquí mucha atención.
Las glándulas fúngicas, tanto las pilóricas y las cardiales, van a tener 5 tipos de células, ¿sí? Las que van a estar súper... Esta no me gusta, veamos acá. ¿Ya? Las que están por encima de todo, en la superficie del estómago, se conocen como células mucosas superficiales, ¿sí? Por eso están en la superficie, ¿sí? Estas células mucosas superficiales van a producir moco. Son células productoras de moco. Y obviamente, como son células mucosas, son de la misma característica histológica que las glándulas mucosas, ¿no? Y dependiendo de la tinción, son opacas, o se ve opacas a la tinción, ¿ok? Más adentrándonos a la cresta gástrica, tenemos las células mucosas del cuello. Tanto las mucosas superficiales como las mucosas del cuello, ambas producen moco, ¿sí? Ese moco, en el caso de las superficiales, va a ser un moco insoluble y va a ser un moco protector. Es decir, esta es mi superficie gástrica y aquí hay moco. Todo esto es moco que está producida por las mucosas superficiales. ¿Para qué me sirve ese moco gástrico? Y es importante. El estómago es un órgano que trabaja con ácido, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, que aproximadamente tiene 1 de pH, ¿sí? Es muy ácido y ustedes hacen experimento con cualquier molécula biológica con ácido, el ácido degrada, destruye y desnaturaliza. Lo mismo le pasaría a nuestro tejido del estómago. Pero para evitar eso, para evitar una degradación, una desnaturalización por causa de ácido, nosotros tenemos una capa protectora gruesa, que es el moco, ¿sí? Entonces, el ácido clorhídrico no puede tocar a mis células. ¿Por qué? Porque hay un moco que le impide. Pero si de por sí este moco no solo es moco, también tiene bicarbonato, y el bicarbonato neutraliza al ácido clorhídrico, porque son opuestos en pH. El bicarbonato es básico y el ácido clorhídrico es ácido, entonces se neutralizan entre sí, ¿no? Entonces toda esta capa protectora, ¿por quién está producida? Por las células mucosas superficiales y las células del cuello. Si nos adentramos más a profundo de la cripta gástrica, vamos a encontrar unas células de esta forma. Son células que tienen como pequeños serruchitos. Yo le digo así. A estos pequeños serruchitos se les conocen como canalículos intracelulares. A estas células de esta morfología se les conoce como las células parietales o células oxínticas, o también se conoce como las células delomorfas. Sí, tienen varios nombres. Lo más común o el más usado son parietales, o en muchos casos oxínticas. Casi nunca escuché delomorfas, ¿sí? Pero también se llaman así. Estas células parietales van a tener una función importantísima, que es la producción de ácido clorhídrico. Ellas son las que producen el ácido clorhídrico, las células parietales. Cuando producen, cuando se requiere degradar algo, entonces empiezan a sintetizar ácido clorhídrico y lo eliminan a la cresta gástrica, y el ácido clorhídrico sube y empieza a hacer su acción, ¿ok? Pero no solo eso, también producen factor intrínseco. Este factor intrínseco es una molécula que va a ayudar a la absorción de vitamina B12, ¿sí? La B12 es una vitamina, ¿ok? Pero esta vitamina B12 no va a ser absorbida si no tiene un carrito, por así decirlo. El factor intrínseco es como un carrito, un llano, ¿ya? Viene, recoge la B12 y se la lleva a la sangre. Pero si no hay factor intrínseco, no hay nadie que agarre la B12 y la B12 no se absorbe. Entonces, el factor intrínseco es necesario para la absorción de vitamina B12. Cuando el paciente no tiene factor intrínseco, va a tener déficit de esta vitamina y va a sufrir anemia. ¿Por qué? Porque la B12 estimula la maduración de los eritrocitos, ¿sí? Necesitamos B12. ¿Dónde encontramos B12? Principalmente en carnes rojas, ¿ya? Pacientes veganos a muerte estrictamente tienen un déficit de B12, ¿ya? Pero si nosotros comemos normal, si no tenemos factor intrínseco, igual vamos a tener déficit de B12, porque el factor intrínseco es necesario para la vitamina B12. Esa anemia que es producida por falta del factor intrínseco se conoce como anemia perniciosa, ¿sí? Es el nombre de la enfermedad. Hablamos de anemia perniciosa cuando no hay factor intrínseco y por ende el paciente tiene déficit de B12 y tiene anemia, ¿ok? ¿Qué otra célula encontramos? Si nos vamos más a profundidad
Vamos a quedar hasta estómago. Ya la siguiente hablamos del resto y hablamos otro temita. ¿Ya? Más adentro de la cripta gástrica vamos a encontrar otras células que son muy en la profundidad, se conocen como las células principales, ¿sí? Su nombre nos dice más o menos, son como las protagonistas, las principales. ¿Cuál es la función de las células principales? La producción de una enzima importantísima, que es el pepsinógeno. ¿Ya? Este pepsinógeno, y no sé, no me acuerdo si les dije a ustedes, creo que no, la terminación ógeno, cuando ustedes escuchen ógeno, están hablando de estructuras inactivas, así que todavía no están funcionando. Van a escuchar alto la terminación ógeno, simógeno, angiotensinógeno, pepsinógeno. ¿Qué más hay? A ver, ejemplos de ógeno. Esos me acuerdo por ahorita, ¿no? Pero todas estas, fibrinógeno, bueno, hasta ahí me acordé. Pero todas esas significa que están inactivadas, todavía no están funcionando. Estas células principales, ¿dónde nos vamos? Las células principales secretan pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima. ¿Se acuerdan cuál es la función de las enzimas? ¿Cuál es la función de las enzimas? ¿Cómo? Catalizar reacciones químicas, ¿no? O sea, de degradación, degradan o bien sintetizan, ¿no? En este caso, la pepsinógeno es una enzima que degrada. Va a degradar enlaces proteicos, ¿sí? Es decir, gracias al pepsinógeno es que la proteína o las proteínas se degradan. ¿Dónde comemos proteínas? Principalmente en las carnes, ¿no? Es decir, normalmente las carnes son de difícil digestión o de difícil degradar. ¿Quién me ayuda a degradar las proteínas? El pepsinógeno. Pero como es una enzima que está inactiva, requiere activarse, requiere estar en su forma activa. Su forma activa se conoce como pepsina, ¿sí? El pepsinógeno es lo inactivo y la pepsina es la que ya trabaja. ¿Cómo se activa? ¿Alguien sabe? Se tiene que mezclar con ácido. Tiene que estar en un medio ácido, ¿sí? Entonces, ¿quién produce el ácido? ¿Quién producía el ácido clorhídrico? Célula parietal. Entonces, cuando uno quiere digerir, primero se produce el ácido y la célula principal empieza a secretar su pepsinógeno. Y al tener contacto con el ácido se convierte en pepsina. Y esa pepsina empieza a degradar en el estómago el alimento. ¿Se entiende? Ok. Su factor principal para activación es ácido, un medio ácido. ¿Qué otra célula encontramos en la mucosa? Encontramos las células enteroendocrinas, ¿sí? Estas células enteroendocrinas son células que funcionan como células endocrinas. Secretan un montón de compuestos, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver en una tablita. Pero uno de ellos está secretado por una célula enteroendocrina que se conoce como la célula G. ¿Sí? Se llama así, célula G. ¿Por qué se llama célula G? Porque ella produce gastrina, una hormona. Esta gastrina es estimuladora de ácido clorhídrico. La célula parietal normalmente no está trabajando todo el tiempo, no es que está produciendo ácido clorhídrico cada rato. Para que se produzca el ácido clorhídrico requiere de activarse tiene receptores de activación. Tiene 3 receptores de activación. Tiene los receptores M3 que se van a activar gracias a acetilcolina. ¿Y quién le va a dar acetilcolina? Probablemente el plexo de Meissner, ¿no? Porque ahí está circulando el plexo de Meissner. Si no, tiene también receptores H2 de histamina. Histamina también se produce gracias a las células, no me acuerdo el nombre de célula, ahorita lo vamos a ver en la tablita. Y también se produce los receptores G. Y estos receptores G reciben gastrina. Entonces, cuando la célula parietal se tiene contacto con acetilcolina, con histamina o con gastrina, inicia la producción de ácido clorhídrico. Sin eso no puede, ¿ok? Pero la que más, o la que manda ahí, por así decirlo, es la gastrina. ¿Y quién produce la gastrina? Las células G, que son células enteroendócrinas, ¿sí? Ok. Fíjense que las células enteroendócrinas producen un montón de hormonas a nivel gastrointestinal. Producen la gastrina, que es la que hemos hablado, las células G. Producen grelina. ¿Se acuerdan cuál es la función de la grelina? ¿Cómo? Estimulante del apetito, ¿sí? ¿Y cuál era su contraparte?
¿Quién dijo? Péptido YY, ¿no? Bien, me gusta que se acuerden. Hay varias hormonas más que se producen. La colicistoquinina, ¿sí? Esta hormona colicistoquinina está producida por células enteroendócrinas del duodeno. La secretina por células o sea, todas estas son células enteroendócrinas, ¿ok? El péptido inhibidor gástrico, la motilina. Fíjense que a nivel del sistema digestivo se producen un montón de hormonas locales que van a actuar dentro de la función. Si yo les dijera que se memoricen la función de algunas, sería de la gastrina, ya se lo saben, de la grelina ya se lo saben, la colecistoquinina, importantísima. Esta colecistoquinina va a estimular la secreción de la vesícula biliar. Si los que entran ayer les decía que el principal estímulo para la secreción de bilis era las comidas grasas, pero obviamente no es que la comida grasa estimula, sino que la comida grasa estimula las células I del duodeno y esas células I secretan colecistoquinina y con la colecistoquinina va a contraer la vesícula para liberar bilis, pero también estimulan la secreción del jugo pancreático. Todas las enzimas pancreáticas que hemos visto ayer están estimuladas por la colecistoquinina. Entonces yo les diría que se aprendan bien las funciones de estas, porque suelen ser preguntas. Esta tablita suele ser pregunta de examen, ¿ok? Alguna de estas les meten. Y la motilina, su nombre nos dice, ayuda a la movilidad del intestino, o aumenta el peristaltismo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Saquemos microscopio. Hasta aquí vamos a quedar con el tema digestivo 2, ¿ya?